Bienvenidas y gracias por su tiempo. Como lo ven, mi nombre es Leslie y pues continúo con el tema. Bueno, eh, una de las cosas que pues decir que nadie ha sentido miedo, pues mentimos, ¿no? En algún momento de nuestra vida pues hemos sentido quizás alguna de esas clases de miedo que ha mencionado Bielka anteriormente o quizás también lo hemos adquirido o también los hemos transmitido. Eh, el ser humano, ¿qué es a lo que más le tiene miedo? Al miedo. Podríamos empezar con miedo a empezar, ¿quién no? Miedo al que dirán, miedo a fallar. Muchas veces miedo a nosotros mismos, porque no somos perfectos. Quizás no cumplir expectativas que se podrían ir de nuestras manos. Por ejemplo, el ser aceptado quizás en un grupo. O no cumplir estereotipos o maneras de ser que la sociedad hace que caminemos con ella. El miedo es lo que más paraliza, como muy bien lo había comentado algo Bielka, al ser humano. Cuando una persona tiene miedo, se bloquea. Este impide la toma de decisiones, también impide entender lo que está pasando y de hecho también dice impide aprender cosas nuevas. Cuando más crezcas en el amor, menos miedos tendrás, ya que esta genera confianza. Se dice que el miedo no tiene como que existencia propia, sino que es precisamente la ausencia de amor. Y una de ellas, pues nos las dice el Señor en Primera de Juan 4:18, donde nos dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces sí tiene bastante que ver. Eh, el temor es un mecanismo que está en nuestra mente. En este caso, pues sí, en nuestra mente, porque somos nosotros mismos, pues podemos quizás controlarlo. Tiene un poco de incomodidad e incertidumbre, de no saber cómo va a terminar cierta situación o, o cierta circunstancia. O puede ser lo contrario, ¿no? Como le pasó a Bielka, ese reflejo que ella tuvo y el coraje para poder reaccionar ante ese miedo. El segundo punto, aquí tengo, buscamos ayuda si nos damos cuenta de que no podemos sola, porque se nos ha ido de las manos. Tenemos el Salmo 56:1-3 que nos dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Repítelo en tu mente. En el día que temo, yo en ti confío. Pedir ayuda de lo alto es la principal herramienta. Sí es bueno buscar el consejo de personas indicadas que tiene cercanas. De hecho, hay circunstancias en las que el ser humano se cierra y le cuesta pedir ayuda o divulgar su situación. Pero ante todo esto ya es personal. Lo más grandioso es invocar al Dios que todo lo puede y depositar nuestra confianza en Él y en que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto nos ayuda a mantener la calma y paz en, en medio de la tormenta. Y esto lo debemos aprender cada día, ya que el miedo es solo un impedimento para poder avanzar, porque realmente nadie sabe lo que va a pasar. Hay algo que nos olvidamos
nos olvidamos y es vivir el presente, ya que muchas veces el miedo podría generarte ansiedad. El tercer punto dice, tenemos nuestro tiempo personal con Dios, donde le contamos nuestras angustias y dificultades y todo lo que nos carga. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quizás este versículo no es nuevo para algunas de nosotras y muchas veces cuesta, ¿no? Dice, de poder, de amor y de dominio propio. Otra llave para sentirnos seguros de afrontar lo que nos asedia es definitivamente creer en que saldremos de ella. Esto lo logramos depositando nuestra confianza en Dios, creyendo lo que Él dice en su palabra. De hecho, tengo un versículo en Números 23:19 que también dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho a Él, lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. O sea, Dios es un Dios de promesas y debemos creer en lo que Él nos dice. A veces en medio de la circunstancia y del momento, eso, quizás la emoción, la situación nos paraliza, como lo dije antes, no nos deja, que tiene ese impedimento de dejarnos avanzar. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente también nos afecta, pero yo creo que una de las partes, en la parte espiritual que más resuena es cuando realmente no estamos alimentándonos diariamente de lo que Dios tiene y quiere para nosotros, que es su palabra. El cuarto punto es, leemos la Biblia de manera intencionada, más que por cumplir un ritual religioso evangélico, sino con la certeza de que las experiencias que hombres y mujeres tuvieron también son para nosotros hoy, como lo había dicho, ¿no? O sea, que tenemos que leer porque en la Biblia hay muchos casos de fe, de confianza, eh, y dice la importancia de buscar a Dios, menguar, reconociendo que no podemos solos, que no dependemos de nosotros mismos, aunque tengamos destrezas o recursos para solucionar la situación. Simplemente dejar todo en las manos de Dios. A veces todavía queremos ser autosuficientes y simplemente Dios en situaciones quiere que menguemos, porque es que Dios para todo, como Él dice, que todo obra para bien. Y una de las cosas que he aprendido es anteriormente me quejaba, le preguntaba, hasta le renegaba. Pero hubo un momento de mi vida que yo le dije, Señor, ok, ya sé que viene de ti, ¿qué quieres en esta etapa? Que no te he prestado atención y Él quiere cautivar pues mi atención ante cualquier momento. Y simplemente nada más le digo esta vez qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el Señor que yo, que yo vea, porque quizá me lo está diciendo y no quiero ver. El quinto, escuchamos testimonios contemporáneos de cómo ha sido posible salir de este temor. Bueno, dice, aquí se hablan de testimonios, ¿no? Contemporáneos. Bueno, yo les podría comentar algo breve. Yo era la persona, puedo decir era, de la persona, no sé, miedosa, no sé si hay una persona más miedosa, no sé, muchas cosas. Yo recuerdo aún desde mi niñez que estaba en el colegio, temía de que me llamaran y me preguntaran por mis deberes, por las tareas de esta clase, las tareas que me dejaban en casa. Y en mi colegio pues nos llamaban por el número de lista y yo temía que mencionaran ese número.
A mí cada vez que me llamaban un profesor, yo me levantaba, me paraba, que tenía que parar, tenía que levantarme para atender a la pregunta ante todo el grupo, a la evaluación que el profesor me dijera, porque siempre preguntaban de la clase anterior. Yo me levantaba, yo no sé cómo no me caía, pero yo recuerdo que mis rodillas temblaban. Yo no sé cómo yo no me caía. Era una sensación horrible cada vez que me llamaban. Em, y bueno, muchas cosas. Yo creo que son cosas que van también. Eso, como hablaba Diego, hay un miedo también como que se influye, no sé cómo era que la palabra. ¿Qué pasa? Que yo sufría de bullying y eso desarrolló en mí ese miedo en la escuela. O sea, me menciona todo lo que se refería a mí me causaba miedo en la escuela. De hecho, presentaba, digamos, habían programas, por ejemplo, de presentar un experimento, cualquier cosa. Ya me recuerdo yo que era en ciclos diferentes de mi estudio. Recuerdo que tenía que presentar un proyecto y llevé el proyecto. Y yo no fui capaz. A ver, ¿quién más ha traído su proyecto? Yo me escondí el proyecto por miedo. ¿Quién quiere salir a escribir versos? Pues esto lo comenté, nunca me han ido, lo he comentado. Versos por el cumpleaños de 30 de la escuela, un homenaje. Y resulta que me estuve en casa, solamente presté atención a lo que pidieron, a que alumno podía escribir como versos o cosas por el día de alusivo a la escuela, yo no sé qué. Y recuerdo yo que escribí y preparé algo. Y el día de la jornada cultural también me lo guardé. O sea, eran cosas que por miedo, o sea, hablamos de cosas sencillas y en la medida que pues transcurso de vida, pues el miedo se va desarrollando si uno no es sano, no es sano, sobre todo, pues claro, ya yo viví ya un proceso nuevo en el Señor. Sin embargo, el miedo no deja de ser, o sea, el miedo no deja de acecharnos. O sea, decir que vamos, no es que jamás en mi vida voy a volver a sentir miedo, sí, sí se siente, sí se siente miedo, pero ya ahí creo que habrá un momento en que tú podrás superarlo, porque el miedo, digamos, sí, te hace fuerte y sabes que tienes que actuar, o sea, ya no guardármelo, sino que ya he identificado que hay que actuar. También confrontarlo, he aprendido a confrontar los miedos. He experimentado cosas que no, o sea, en contra de mi voluntad, lo he hecho y sí es verdad que afrontando un miedo, por ejemplo, yo era de esas miedosas que no me bajaba ni siquiera en una chorraera, como dicen en Málaga, ¿no? El tobogán, eh, no era capaz. Y recuerdo que principalmente en los parques acuáticos. Y recuerdo que fui una vez también, bueno, cierto tiempo de mi vida, esta chica, niña, ven, ven, vamos a subir nota, me cogió así de repente por detrás y fue, y allá voy yo. Cuando yo sentí que bajé, o sea, un miedo a algo que yo nunca había vivido, o sea, simplemente miedo a una cosa que no había vivido. Lo viví y fue totalmente diferente. Entonces ya la historia cambia. Hablando de cosas mucho más profundas, eh, recuerdo que estaba aquí salía de mi casa aquí en Londres, eh, me paraba en la puerta, ya yo me vestía para ir al trabajo y cuando salía de la puerta, yo salía con miedo a ir al trabajo. Yo salía con miedo y mi esposo me decía, solamente se paraba y me decía, anda Leslie, porque sabía lo que estaba viviendo, y me decía, anda Leslie, ve con Dios, era lo único que me decía. Y yo iba,
pero cuando me decía ve con Dios era como que sí, como que reforzándome y dije, recuerda de que Dios está contigo. Entonces yo iba, era esa, iba con miedo, pero iba a enfrentar ese miedo. Y como ya había aprendido a colocar mi confianza en Dios en medio de esos miedos o de ese miedo, Dios se glorificaba. Dios hacía algo. O sea, me mostraba su poder y me mostraba de que sí estaba conmigo. Me libraba, me libraba de muchas cosas eh, dentro de las circunstancias porque hubo un momento que había como, sentí como que había opresión laboral y ya es tanta la maldad que está todo, digo, ok, pero te ponen como que trampas, pero para hacerte caer, para ridiculizarte, para oprimirte. Pero el Espíritu Santo de Dios estaba ahí y me decía, Leslie, levanta la cortina, cosas así, levanta la cortina y encontraba lo que era. O sea, me libraba, eran detalles en los que yo veía que el Señor me libraba de las acechanzas del enemigo o de lo que habían preparado para mí en ciertos días. Y en medio de esas circunstancias, el propósito de Dios era hablarle de Dios a, a ciertos compañeros. Bueno, esto sigue, vamos por el 5. El número 6 dice, lo tengo acá. Dice, hay una frase que acierta mucho y que puedes repetir en los momentos que creo flaquear. El miedo es una reacción y el coraje una decisión. Sí, esto, bueno, ahora que cuando lo leí, me encantó porque sí es cierto. El miedo es una reacción, pero está el coraje, o sea, tú decides, tú no te, ya tú no te escondes, tú no te oprimes, si no te escondes, no te guardas las cosas, sino que tú tienes, no cesa, se desarrolla, sacas coraje y toma la decisión para enfrentar la situación que venga. Y la otra, por supuesto, no la debemos dejar por fuera y es la fe. Esta te ayuda a ir paso a paso, obviamente, como más o menos lo explicaba así, la confianza en Dios, la fe. Esa es la que te ayuda, esa es la que te da la fuerza, esa es la que te da el coraje, la valentía. Pero si no tienes confianza en Dios, o sea, cuando yo pasaba situaciones que mi confianza no estaba en Dios. No sabía lo que era. Creía en Dios, pero no sabía realmente eh, entregar mi vida completamente a Dios. Entonces, lo principal es eso, la fe, la confianza. Y eso te trae seguridad, te da confianza. Otra frase es, ocúpate tu mente. Esto quizás lo podemos lograr sobre todo escrito, dice aprender las cosas buenas de cada día, porque no todo es malo. Quizás desconectando un poco con el bullicio, buscando la presencia de Dios, quizás escuchando música que alaben al Señor, cosas que alimenten tu fe. Y físicamente, pues mantente ocupado. ¿Qué es lo que más te gusta? Tartas, ejercicio, leer, ver los árboles, ver las flores. Vete a ese parque donde, ahora que ya empieza la primavera, a mí me desestresa mucho ver la corriente del río y ver los animales, pero ver lo que hacen los animales, los pájaros, sobre todo verlos, no tanto escucharlo. Me gusta escucharlo, pero más que todo verlo, saber como cuando yo veo los pájaros, los cisnes, los patos, yo veo, o sea,
la creación de Dios. Yo me recuerdo, si ahí está, no sé, Dios usa esa parte, a cada quien pues lo usa en diferentes, tienen diferentes maneras de ver la expresión de Dios en su vida. Como decía, físicamente, mantente ocupado. También hay personas que, como decía aquí, pueden añadir paseos por la naturaleza y buscar, o sea, cada una podemos buscar la esencia, cómo conectar con la esencia cada día. O sea, no todo tiene, o sea, no deje que el día se, digamos, ya empecé el día malo y se te va todo el día malo y te acuestas con el pie izquierdo, como decimos algunos. No, yo digo que todo está aquí. eh, el Señor nos ayuda, pero bueno, somos humanos, necesitamos también de contacto físico con la gente, con lo que nos rodea. Y yo creo, pienso y estoy aprendiendo también a conocerse uno mismo, qué es lo que te estorba, qué es lo que no te hace sentir bien, qué es lo que te hace sentir bien. Buscar esos pequeños espacios. Por ejemplo, a veces de pronto, eh, si aprovecho antes de salgo del trabajo y como a veces, digamos, me encuentro un parque con flores. Recuerdo que esta semana pillé uno de esos y yo dije, no, porque me voy a ir de largo, o sea, tengo tiempo, con que me quede aquí unos 10 20 minutos y un tiempo para mí, solo me quedé entre todas mis, ¿cómo se dice? Entre todas mis actividades durante el día, allí pude conectarme conmigo porque a veces uno como que ahora voy, ahora me toca ir a tal hora, entonces yo creo que tenemos que hacer pares, stop durante el día. Y finalmente, si colocamos todos estos miedos, también esto creo que se puede convertir en paranoias, como creo que Erilka comentó alguna frase, paranoia no, ella mencionó fobia, ¿no? Es verdad. Pues miedo, paranoia, angustia, sin saber realmente lo que vendrá. Es estar seguro de que en Dios ya tenemos la victoria ante cualquier circunstancia. Y finalmente debemos entender que el miedo es una anticipación a algo que quieres o enfrentar nuevas cosas. Otra de las cosas que añadiría es el agradecimiento, porque de una u otra forma, este solo sirve para seguir creciendo a nivel personal, espiritual y a ser resiliente. Como les decía más o menos de aquí podría ser la parte del stop que yo decía. Vale, no tengo la oportunidad o no me da tiempo de ir a tal sitio, pero me paro a pensar y yo digo, bueno, ante cualquier circunstancia, por ejemplo, yo tengo que mudarme, pero no sé en qué momento ni qué hora será. Pero cuando te dice tienes que moverte, o sea, empieza como que, ¿y dónde será? ¿Y cómo será? ¿Y quiénes serán? Entonces yo digo, no, mi alivio, o sea, aparte de mi confianza en el Señor y ser diligente, es seguir siendo agradecido por el lugar donde estoy todavía. Señor, gracias por el tiempo que he estado aquí, durante el tiempo que he estado, o sea, ser agradecido, simplemente. Y finalmente, normalmente el miedo no se va, muchas veces estará, como le había dicho, en algunas circunstancias, ya que quizá puede ser parte de algún proceso de tu vida, más bien a recordar que la confianza nuestra está en Dios y que Él nos librará en todo momento. Y tengo un versículo bíblico personal que me vine con él. De hecho, cuando salí de España venía confiada, porque yo emigré también de España a Londres. Recuerdo que venía ese día, cuando ya venía en el avión, o sea, yo sentía miedo, pero me sentía a la vez segura, porque yo le dije, Señor, si tú vas delante de mí, yo voy. O sea, eso era lo que a mí, o sea, era esa,
siempre tiene que ver esa parte positiva y cuanto más en la palabra de Dios la confianza en el Señor. No, no el negativismo y ahora qué me va a hacer y ahora qué va a pasar y ahora no vamos a tener tal cosa y ahora no tenemos esto y ahora no, porque nosotros creo que nosotros mismos somos nosotros mismos nos ahogamos en un vaso con agua, pero te digo que a mí todas esas circunstancias las viví mucho. De hecho, para organizar algo me estresaba, pero era el miedo a fallar, el miedo a que saliera mal. Yo creo que tiene que ver mucho también con el perfeccionismo. Entonces, bueno, pero ya he ido aprendiendo, el Señor me ha ido enseñando. Bueno, este verso bíblico, siempre desde que salí, ha sido y me ha acompañado cada uno de los días que yo he estado aquí, porque he estado en otro proceso migratorio. No fue el mismo de España, aquí es otro. Salmo 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y siempre me dice, recuerda, recuerda, estoy aquí, estoy aquí. Y el 7 dice, Jesús no provee de su mente. ¿Qué haría Jesús en estos momentos? Dice Salmo 110:11. Dice Salmo 110, no, 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Loor es alabanza. Eh, entonces Jesús dice, ¿qué haría Jesús en estos momentos? O sea, Jesús eh, es sabio. Jesús, cuando estuvo aquí, también como nosotras, sintió miedo, pero era tan sabio y, y era tan grande su fe, porque era una persona pues, que obviamente estudiaba la palabra y entre cualquier momento lo que hacía era irse a orar. Dice Jesús, era sabio siempre, siempre sabía manejar cualquier situación, hasta la muerte venció. Y todo por estar lleno de la palabra de Dios y confiar en sus promesas. Así que igual nosotras, porque esto sigue para nosotras actualmente. Gracias.